El tema de hoy, vamos a comentarle nosotros lo que es la estrategia de negociación de William Ury, ¿no? Bueno, en realidad hay varias maneras de negociar. Cuando uno negocia, aplica muchas variables en lo que se refiere, por ejemplo, a la disciplina, la creatividad, paciencia, respeto. Todas estas variables se pueden llevar al éxito en la negociación. También este autor hace mucha referencia cuando habla de estrategia de penetración o de estrategia de negociación, escuchar con atención. Por ejemplo, escuchar con atención. Ustedes se van a fijar, hablar poco, son muchos términos que menciona, hablar poco, después podemos decir reconocer al otro. También podemos decir y trabajar sobre persuasión, o sea, persuadir. También hay que esperar el momento justo para saber negarse sin decir no, es decir, saber negarse sin decir no. Bueno, ¿qué te lleva en alguna medida estos conceptos en los cuales se refiere cuando hablamos de estrategia de negociación? Prácticamente está definida ahí en todas estas frases, es decir, escuchar con atención, hablar poco, reconocer al otro, persuadir, saber negarse sin decir no, es comunicación. O sea, concretamente todos estos elementos, si se quiere, cuando introducimos nosotros en las estrategias de negociación de William Ury, te da a entender que prima mucho la comunicación. O sea, el escuchar más, hablar menos, reconocer al otro, expresar puntos de vista sin provocar. ¿Qué estoy queriendo decir? Cuando nosotros expresamos puntos de vista sin provocar, significa desarticular a la otra parte. O sea, concretamente es importante sorprenderla. Además de escuchar, hay que hacer exactamente lo que el otro no espera. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo sorprendemos con frases, con preguntas, con indagaciones que el otro no espera. Te doy un ejemplo así puntual. Por ejemplo, si están un oferente y un demandante, comprar y vender, etcétera, en donde el precio es elevado, entonces lo desarticulas, te pasas, si se quiere, al bando contrario, lo que le llama pasándonos al bando contrario, y vos les reconoces que ese producto, que ese servicio es caro, pero les reconoces dentro de los conceptos que tienen que ver con lo que rodea el producto o los servicios. Y después vos le puedes dar tu punto de vista. Y si la otra persona tiene, digamos, y aplica principios de negociación, seguramente va a saber fundamentar el porqué de ese reconocimiento que vos le haces. Eso es pasarse al bando contrario. En alguna medida hay que sorprenderlo. Vos lo que aplicas ahí es una estrategia de desarticular a la otra parte a través de la sorpresa, haciendo lo opuesto, lo que nunca se espera. ¿Qué quiere decir? Si uno se pasa al bando contrario, ¿qué ocurre? Lo desorienta a la contraparte y le permite en alguna medida abrirse para cambiar la postura contraria. Pero para hacer eso no es fácil. Primero, hay que escuchar rápido, hay que escuchar activamente. ¿Para qué? Para comprender y ser comprendido. Para eso hay que saber escuchar, ¿no? Pero el reconocer al otro en alguna medida y aceptar su punto de vista tiene que ver con una estrategia. Uno acepta el punto de vista y crea en alguna medida un clima, lo que se llama, dentro del proceso de la negociación. O sea, vos estás reconociendo ese punto de vista, lo cual no significa que aceptas, lo cual no significa que usted esté de acuerdo con lo que él dice, pero logra en ese sentido crear, yo diría, un espacio para aceptar que la otra parte lo vea de diferente forma. Yo creo que es interesante ese camino que construye William Ury como una estrategia de penetración, digamos, en la negociación, es de reconocer al otro, aceptar los puntos de vista. Para eso vos necesitas pasarte al bando contrario. Ahora bien, hay situaciones en cuando uno trabaja en ese tipo de estrategia, vos tienes que expresar los puntos de vista, pero sin provocar. Ojo, sin provocar, reitero. No tiene que haber provocación, porque cuando uno haya escuchado y ha aceptado en alguna medida
otra parte, existe más posibilidad de que vos te escuche, que a vos te escuche. Por ejemplo, cuando el cliente le dice, como les digo, que el precio es demasiado alto y usted se siente tentado a rechazar esa oferta, lo que te dice, entonces lo que genera ahí es un diálogo, podría generar un diálogo, ¿para qué? Para que en alguna medida se trabaje en que en las potencialidades del producto, para justificar por qué ese precio es elevado. Es decir, en principio vos no lo rechazas, sino lo aceptas que es elevado, pero lo fundamentas con fortalezas de tu producto para tratar de negociar con el otro. Y de esa forma vos vas desarticulándolo al oponente, lo vas sorprendiendo porque le reconoce. A ver, aquí en Argentina hay que practicar mucho esto, lo que yo les digo, es un campo de práctica para el negociador, porque lo primero que hace es rechazar y ni siquiera te pasas al bando contrario, ni siquiera le reconoces. Y muchas veces le provocas, lo cual William Uring asesora que no hay que provocar, vos tienes que expresar ese punto de vista sin provocar. Entonces, si vos actúas de esa forma, lo más probable es que la otra parte sea mucho más receptiva. Entonces, si vos aceptas los puntos de vista como un sí y luego haces una introducción, puedes llegar a cerrar este acuerdo. Entonces, todo eso es estrategia de negociación, lo que les estoy comentando como ejemplo, que tienen que ver mucho con la comunicación, ¿no? Como ustedes podrán darse cuenta. Entonces, ¿qué hace todo esto? Es crear un clima favorable. O sea, quiere decir que si vos aplicas todo eso, vas a crear un clima entre las partes favorable para la negociación. Y eso es lo que se tiene que buscar. Es decir, vos te tienes que alejar de las hostilidades. Te tienes que alejar de las hostilidades, tienes que tratar de hacer oído sordo a aquellas cuestiones que significan con falta de respeto, etcétera, y cualquier otra cuestión que tiene que ver cuando uno se pasa al bando contrario. Entonces vos tienes que trabajar mucho en una estrategia comunicacional. Eso hace que el oponente se sorprenda. Entonces es una estrategia mía, porque mi comportamiento lo desarticula al otro. Y en ese sentido estoy construyendo ese puente dorado. Estoy tratando de facilitar que la negociación se lleve a cabo. Es una estrategia. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir en estas cuestiones que tienen que ver con esto? La resistencia de ellos. Por ejemplo, la resistencia de ellos se origina en obstáculos. William Ury marca 5 grandes obstáculos para la cooperación y solución conjunta. Los 5 son los siguientes, ustedes lo podrán leer en los papers, en los apuntes subidos en el sistema virtual, la reacción de usted, le estoy nombrando, el poder de los otros, la posición de los otros, las emociones de los otros, el descontento de los otros, etcétera. Todos esos Todas esas cuestiones son, ya vamos a ver cada uno de ellos, significa cuestiones que tienen que ver con la resistencia de ellos. Por ejemplo, reacción de usted, en el sentido, si reacciona en alguna medida, si se quiere, hay una resistencia. El primer obstáculo de esto puede estar en nosotros mismos. Yo les digo siempre que subamos al banco, como sugiere William Ury en los principios de negociación, a vos te permite bajar los decibeles, es decir, esas máquinas agresivas que somos de reacción como personas, cambiamos de golpe la cuestión y tratamos en alguna medida de superar el obstáculo, mirarlo en plenitud, entonces la reacción se calma. O sea, no vas a la reacción, pero para eso vos tienes que aplicar también estrategia. Pero puede ocurrir que el otro reaccione y no sepa aplicar esos principios. ¿Para qué? Para bajar las aguas. Y en este sentido, hay que trabajar mucho en ese obstáculo para tratar de superarlo. Ese es el primer obstáculo que plantean cuando uno trabaja en la estrategia de penetración, o sea, la reacción de usted. Bien, la segunda serían las emociones de los otros. Las emociones de los otros, este segundo obstáculo son emociones negativas. Las emociones de otros son emociones negativas a los que de la otra parte muchas veces se traduce en cuestiones de hostilidad. Entonces, esa cuestión es muy dura, se puede tornar en una posición totalmente inflexible
que pueden ocultar, yo diría, desconfianza, miedo, y esto nos puede llegar a negarse a escuchar. Entonces, en este sentido, ese obstáculo de emociones en los otros también es muy complicado. Hay que aplicar estrategias que nos permitan bajar ese obstáculo de la contraparte. La emoción es algo, yo diría, muy de adentro de la persona, es algo muy psicológico. El otro obstáculo que también puede ocurrir cuando aplicamos estrategias de negociación sería la posición de los otros. Bueno, aquí cuando hablamos, lo que pretendemos en alguna medida es que la solución sea conjunta, ¿no? Es decir, que cada uno encuentre, digamos, o bien encontremos en conjunto el camino para tratar de superar estos obstáculos a los que le nombro, y ese camino muchas veces encontramos piedras que serían la posición de los otros, o sea, el comportamiento posicional del oponente, me estoy refiriendo. Y en este sentido, la única alternativa para ellos es ceder. La única alternativa es ceder y ciertamente ellos no piensan en ceder cuando las posiciones son duras. Entonces, apliquemos estrategias comunicacionales para bajar los decibeles, descubramos los intereses y metámonos en la cabecita del otro. Esa podría ser una estrategia para desbaratarlo a la contraparte. Para eso vos tienes que practicar muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que los grandes negociadores es natural cómo la trabajan todos estos obstáculos y van superando, yo diría, piedras en el camino en el proceso de la negociación. Ahora bien, otro obstáculo que les marco y ustedes pueden apuntar es el descontento de los otros. Voy a reiterar, descontento de los otros. Tal vez nuestro objetivo sea lograr satisfacción de los intereses, pero puede ocurrir que la otra parte no les interese ese resultado, es decir, no les interesa la satisfacción, pero a nosotros sí. Podrían no ver cómo lo beneficiaríamos a ellos. Entonces, en este sentido, aunque puede ser que la estrategia que aplicamos de satisfacción de los intereses, quizás podamos perder, yo diría, ese hilo conductor para lograr que el otro se dé cuenta que nosotros aplicamos estrategias de ganar, ganar, y ellos se cierran en esa tesitura y muchas veces se echan para atrás y no negocian con nosotros. Bueno, son obstáculos muy fuertes cuando hay descontento de los otros. Es decir, yo busco la satisfacción y el otro no. Entonces ahí hay que tratar de desbaratar. Bueno, son estrategias también que hay que aplicar mucho la comunicación. A ver, el último obstáculo que también hay que superarlo sería, yo les había nombrado el poder de los otros, es el quinto, el poder de los otros. Cuando hablamos en alguna medida de poder, a ver, la otra parte, ¿cómo la ve la negociación? Como un asunto de ganar-perder. Nosotros estamos viéndolo como un asunto de ganar-ganar, ¿no? Somos negociadores. Ahora, pero la contraparte lo ve de diferente forma. Entonces, lo que piensa la otra parte es tratar de derrotarlo usted, tratar de derrotarlo. Entonces, aquí no se trata de derrotar, sino acordar. Tal vez se guíen la otra parte, es decir, de que ve de ganar-perder, se guíe por la premisa de que lo mío es mío y lo de usted es negociable. Bueno, esa es una premisa totalmente, yo diría, negativa, pero atención, los que aplican esa estrategia ganar-perder, esa premisa para ellos es una estrategia. Ganar-perder es una estrategia que lo mío es mío y lo demás, lo de usted se discute, es negociable. Bueno, realmente son, yo diría, esos tipos de negociadores son dominantes hostiles, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué tenemos que tratar de lograr? Que ellos puedan obtener lo que queremos nosotros. Es decir, tratar de equilibrar, si se quiere, este poder y llevarlo a una estrategia de ganar-ganar. Es decir, sacarlo de ganar-perder y en alguna medida hay que aplicar todos estos tipos de estrategias de desarticulación para que vos metas en la cabecita del otro que la cuestión es ganar-ganar, que ganemos los dos, que hay intereses que debemos satisfacer, etc. Entonces, en alguna medida, nosotros tenemos que superar el no. Se requiere vencer, para superar el no, vos tienes que vencer los 5 obstáculos concretamente. Vuelvo a reiterar para que quede bien marcado. Primero, la reacción de usted. Segundo, las emociones de los otros. Tercero, sería la posición de los otros. Cuarto, el descontento de los otros. Y quinto, sería el poder de los otros. Realmente son grandes obstáculos que William Ury marca mucho, habla mucho en el libro del Sí, sí, de acuerdo, que es un libro interesante, en donde el camino para resolver
de estos obstáculos concretamente, no nos olvidemos, he empezado con las estrategias de escuchar, hablar poco, reconocer, persuadir, saber decir, digamos, negarse, pero con un sí, saber decir, ¿no? O sea, saber poner sobre la mesa el tapiz y bueno, de tal forma que no sea negativo, sino a través de una estrategia comunicacional, vos puedas en alguna medida construir todo ese puente dorado. Bueno, todas estas son estrategias. Los otros 5 cuestiones que he señalado como resistencia de los otros se constituyen obstáculos. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo hago yo? ¿Para qué? Para superar todos estos obstáculos. Entonces ustedes ya tienen marcado en otro video que yo les hice a ustedes y que lo tienen a disposición, nosotros hemos hablado de los, recuerden, de subir al balcón, de los principios de negociación. Eso sería estrategias ¿para qué? Para tratar de superar los obstáculos que yo he marcado. Subir al balcón, ponerse al lado de ellos, les voy nombrando, replantear, construir puente dorado, emplear el poder para educar. Recuerden así en forma sintética, subir al balcón sería mirarlo el problema con una perspectiva muy amplia, saber en alguna medida identificar las causas, los efectos, tener una amplitud de conceptualización en forma muy resumida, porque ustedes ya lo conocen, estos temas. Segundo, hay que ponerse al lado de aquellos o de los otros. En este sentido, vos tienes que hacer un salto cualitativo en donde en alguna medida te pones al lado de ellos, los escuchas, reconoces los puntos de vista y en alguna medida mostrándole mucho respeto. Eso sería ponerse al lado de los otros. Replantear, por ejemplo, nosotros habíamos hablado que vos tienes que abordar el problema conjuntamente. O sea, muchas veces es difícil abordarlo en forma conjunta porque vos te pones del lado tuyo, no del lado del otro. Ponerse al lado del otro significa traerlo, simulando un poco al lado tuyo, y mirarlo los dos el problema, enfocarlo. Entonces vos en alguna medida estás asumiendo las posiciones de los otros. Entonces, con preguntas vos puedes en alguna medida tratar de trabajarlo, eso del replanteo. Explíqueme más, por ejemplo, son preguntas, ¿no? En el replanteo. Ayúdeme a entender por qué ustedes, etcétera, quieren eso. Hay que actuar como socios. Esas son preguntas ganchos. Son preguntas, si se quiere, interesantes para ponerte vos y replantearlo en alguna medida, una estrategia. Después vas, como yo les había dicho, en el último punto, en el penúltimo, por ejemplo, construir el puente dorado. Eso yo lo tenía en principio de negociación cuando le expliqué en el último punto. Vos ahí lo que haces, trata que la negociación conduzcas a un acuerdo. Aunque la otra parte no esté convencida, muchas veces lo que hace, nosotros nos sentimos tentados a presionar, lo cual no tendría que ser así, porque ¿qué pasa si aplicamos eso? Ocurre mucha resistencia a la contraparte, por lo tanto lo que tenemos que hacer aquí es tratar de construir este puente dorado, ayudarle a encontrar el camino, y por último, creo como un broche de oro de todo esto, hay que emplear el poder para educar. ¿Qué significa esto? Aunque vos hayas hecho todo lo posible y la contraparte aún puede negarse para cooperar, hay que utilizar el poder, pero no el poder en sentido que ustedes conocen, el poder de presión, el poder para presionar al otro, sino el poder para educar. ¿Qué significa esto? Hay que demostrarle que no solo pueden ganar por sí solos, sino que conjuntamente, es decir, con usted, con el otro, vamos a lograr el éxito en la negociación. Y este es el camino que nosotros tenemos que construir para lograr que nuestra estrategia sea una estrategia de éxito. No es fácil, reitero, necesitamos aplicar, no nos olvidemos, la estrategia comunicacional, descubrir los obstáculos y aplicar los principios de negociación. Yo creo que ese es el camino para que tengamos éxito.